En esta ocasión abordaremos el tema de la rehidratación oral. La deshidratación es la condición biológica que caracteriza a un ser vivo con deficiencia del componente líquido, agua, en su sistema circulatorio que puede representar un riesgo de mortalidad cuando esta deficiencia se presenta de manera súbita y grave. La causa más frecuente de disminución de volumen en los niños son las infecciones digestivas. El 75 al 80% de los casos se produce en niños menores de 1 año y más del 90% en los menores de año y medio. En consideración a su contenido corporal de agua, cerca del 90% de la mortalidad anual por deshidratación ocurre en los menores de 5 años, ya que el contenido de agua corporal varía de acuerdo con su edad. A partir de las 24 semanas del embarazo, el feto contiene cerca del 75 al 80% de su peso total, porcentaje que disminuye del 5 al 15% en los primeros 10 días de vida en forma secundaria al incremento del flujo urinario y las pérdidas por la piel y la respiración. Al año corresponde al 60% y es del 50% durante la etapa del adulto. La deshidratación se da por los mecanismos siguientes: incremento de las pérdidas, disminución en el aporte, disminución de la capacidad de absorción o desplazamiento. Dentro de la primera encontramos las causas intestinales tales como el vómito, diarrea, colocación de sondas o presencia de fístulas intestinales, y causas diferentes a las digestivas resaltan quemaduras, exceso de orina, la fiebre. Por otro lado, cuando hablamos de disminución del aporte, debemos de tener en cuenta la desnutrición. Con respecto a la disminución de la absorción, tenemos enfermedades como la mala absorción por infección, inflamación o intestino corto, algunos medicamentos, intolerancia a la lactosa y por último, en el desplazamiento de líquido tenemos a la sepsis y al dengue, entre otro tipo de condiciones. En el interior de los tejidos, el agua se moviliza a otros espacios por diferencia de gradientes de presión, establecido por una concentración diferente de sales y proteínas, además de cargas electromagnéticas que la mueven para mantener una presión constante. Cuando el agua de la circulación se pierde, los espacios orgánicos pierden su estabilidad funcional, comprometiéndose así la nutrición de los tejidos de una manera brusca y con deficiencia en cuanto a sus funciones. Para el desarrollo de las sales de rehidratación, ya se conocía que los procesos inflamatorios digestivos, tanto por invasión celular y como las toxinas de los microorganismos, siempre se va a limitar la absorción intestinal, por lo que la ingesta exclusivamente de agua sin ningún otro ingrediente no ha sido siempre el tratamiento adecuado para cubrir las deficiencias progresivas. Los trabajos de investigación encuentran que existe un canal especial entre las células intestinales que se nombran como canales de glucosa-sodio, que es muy importante, ya que no se altera en su función ante los procesos infecciosos o tóxicos, permitiendo el paso de dos moléculas de sodio que en forma secundaria establecen una diferencia de carga electrostática entre la superficie digestiva y el interior de la célula, que facilita el paso de una molécula del azúcar, que es la glucosa, y por diferencia de presión osmótica se va a facilitar la entrada de agua. Ya en la célula, el sodio se expulsa mediante el sistema químico que se conoce como bomba de sodio al interior de los vasos sanguíneos. La glucosa por un sistema especial transportador y el agua por diferencia de presión y deficiencia en el lado vascular alcanza también la circulación, con lo que se logra facilitar el paso del agua a la circulación sanguínea, asociando de esta manera sodio y glucosa como compuestos significativos útiles a las sales de rehidratación oral. Durante poco más de 25 años se emplea un suero estándar con sodio en concentración de 90 miliequivalentes por litro y glucosa en concentración de 20 gramos por litro en proporción adecuada para permitir la recuperación del estado de hidratación, mostrando una gran eficacia disminuyendo la tasa de mortalidad por deshidratación en la enfermedad diarreica aguda, sobre todo en las gastroenteritis por cólera por sus grandes pérdidas de sodio, pero con efectos adversos como mala tolerancia al ser una solución muy salada
y que cursó con efectos secundarios como exceso de sodio en la circulación sanguínea, sobre todo en pacientes con diarreas no causadas por la cólera, que justifica buscar nuevas combinaciones hasta establecer desde hace 20 años una nueva combinación que se nombra como suero de rehidratación oral de osmolaridad reducida, que modifica la concentración ahora de sodio a 75 equivalentes por litro y una menor concentración de glucosa a 13.5 gramos o 75 milosmoles, que comparada con la estándar logra, además de evitar la mortalidad por deshidratación, disminuir la frecuencia y la duración de los cuadros diarreicos con una mejor tolerancia de los pacientes en su ingesta y un menor riesgo de sodio en exceso. Sobra establecer que todos los demás preparados comerciales que no mantengan la proporción señalada de estos ingredientes siempre van a tener resultados desfavorables, y mucho más si se agregan endulzantes o colorantes artificiales que pueden afectar al estado inflamatorio activo. Para el empleo adecuado de esta alternativa de tratamiento, es necesario identificar las características del paciente afectado para poder establecer su manejo correspondiente. Sin deshidratación se le llega a considerar aquellos a quienes inician su manifestación de pérdida de agua mediante las primeras ocasiones de diarrea o vómito y que no tienen ninguna alteración adicional. La deshidratación es leve cuando asocian zonas mucosas con disminución leve de su consistencia. De lo líquido habitual se vuelven un poquito más espesas a nivel de la saliva o el moco nasal, y de forma ocasional también refieren sed. La deshidratación moderada generalmente manifiesta hundimiento de la fontanela o mollera o de los ojos. Hay mucosas secas como las lágrimas y la saliva que se vuelven ya escasas. Disminución del calor corporal, actividad física disminuida, orina en menor volumen o menor frecuencia, además de una sensación de sed un poquito más frecuente. La deshidratación severa ya tiene mayor compromiso en la reactividad, manifestando desmayos o una respuesta verbal ocasional o lenta. Hay palidez o coloración morada de la piel, hay una sed intensa, hay una flacidez generalizada y también se llega a presentar la ausencia de orina. El empleo de la solución oral se establece de acuerdo con los datos hallados en el afectado. El plan A es para pacientes con diarrea sin deshidratación, como un manejo de tipo preventivo, e incluye el hecho de no suspender la lactancia materna a menos que existan contraindicaciones, aumentar la ingesta de los líquidos, continuar su alimentación con sólidos si el paciente ya inició esta etapa, reponer las pérdidas con sales de rehidratación oral y vigilar si aparecen los datos relacionados a una deshidratación para dar el manejo asociado o acudir a una evaluación médica. En las sales de rehidratación oral, recuerden que se prepara de un sobre diluyéndolo en 1 litro de agua. Para evitar la deshidratación, se recomienda que después de cada evacuación se administren de 50 a 100 mililitros de suero oral en los menores de 2 años y de 100 a 200 mililitros de suero entre los 2 y 10 años. Y para pacientes mayores de 10 años se debe de dar a libre demanda en forma fraccionada. En el plan B se incluyen pacientes con características de deshidratación leve a moderada, suspendiendo la ingesta de alimentos a fin de valorar la tolerancia a esta por un periodo de 2 a 4 horas. En la siguiente sugerencia: los menores de 10 kilos con deshidratación leve se les administrará 50 mililitros por cada kilogramo de peso del suero, calculando esto para las 4 horas siguientes. Por lo tanto, se recomienda dividir el total de la solución que se hayan calculado entre 4, para que la cantidad sea dada en horas, y posteriormente dividir esta fracción en 12 para que nuevamente la cantidad resultante sea administrada cada 5 minutos. Ejemplo, un niño de 8 kilos requiere 400 mililitros de suero en 4 horas, que dividido entre 4 nos va a dar 100 mililitros por hora, y entre 12 debe de estar tomando 8.3 mililitros cada 5 minutos. Para deshidratación moderada se tiene que administrar 100 mililitros por kilogramo de peso con la misma distribución explicada anteriormente. Ahora, los mayores de 10 kilogramos con deshidratación leve
tienen que recibir 30 mililitros por kilogramo de peso y para deshidratación moderada 60 mililitros por kilogramo de peso para su administración de una manera similar. Se debe vigilar la evolución de estos pacientes y si mejoran se tiene que seguir tratando con el plan A. En caso contrario, si hay complicación y datos de deshidratación severa, se someten al plan C que incluye atención hospitalaria de urgencia. Ahora, este tratamiento de rehidratación oral no deberá de considerarse si el paciente manifiesta estados de choque, inconsciencia, convulsiones, deshidratación grave, intolerancia oral, aunque tengan colocada una sonda a nivel de su estómago, datos de bloqueo intestinal o alguna alteración que nos haga sospechar un problema de tipo quirúrgico, pérdidas fecales cuando son intensas con un cálculo que sean mayores a 10 mililitros por kilogramo de peso del niño cada hora. Para evitar complicaciones, se recomienda que ante los cuadros de diarrea o vómitos se inicie siempre con el plan A y ante la duda de su evolución o de notar datos asociados a la deshidratación, acuda por favor a una valoración especializada para que se le dé un buen seguimiento, tomando en cuenta que ese tipo de enfermedad puede llegarse a complicar. Bien, de esta manera terminamos esta explicación. Esperamos que haya sido de su agrado. Si es así, le pedimos que por favor lo haga manifestar en donde corresponde a la sección en el video. También suscríbase si no lo ha hecho y comparta también ese tipo de enlace a otros compañeros o personas interesadas. Active las notificaciones para recibir la información de nuevos videos y compártalos. También les hacemos la invitación para que tengan acceso al blog y a los libros de enlaces que normalmente se encuentran disponibles en la sección de información de este canal de video. Solo nos resta agradecerles su atención y que por favor nos sigan dando seguimiento a este tipo de mensajes. Muchas gracias.